¿Quién es que le patrocina eso? ¿Qué intereses él defiende en el Congreso? ¿Lo de Vincho o lo de él? Yo como que no entiendo esa parte suya. Porque, menos malo entonces. Óigame, general. Nada. Ha habido momentos en la historia reciente de la República Dominicana donde el doctor Castillo se ha presentado a la nación como el paladín de la defensa en contra del narcotráfico, en contra de la corrupción administrativa. Y usted cree eso? Yo no hago nada en este espacio si él cree eso. Yo estoy asombrado. ¿Fue a hablar de eso que venimos? ¿Hablar de Vincho? Pues yo me voy. No. Porque si hablar de lo peor que tiene la República Dominicana, yo me voy mejor. Aquí no hago nada. Yo quiero hablar de cosas propositivas. Vamos a recordar el pensamiento duartiano. Yo comencé hablando con Jesucristo y usted viene y me contamina el tema con Vincho y Lionel. No, la noticia, porque es noticia. Bueno, pero la noticia nada más había que mencionarlo a ellos. Un solo espacio ya. Vincho cuenta con el favor del presidente Leonel Fernández y Leonel Fernández con el favor de Vincho, y él fue, a mi entender, a visitar al presidente Danilo Medina para sacarle ese decretico a los intereses de los Vinchos que los representa en este caso ahora mismo Pelegrín Castillo, que es quien le ha tocado ese rol de ministro de Energía y Minas. General, ya que usted dice decretico, ¿usted no cree que ese decreto podría producir un daño grande al país? De que ya los Estados Unidos han dicho que el presidente Danilo Medina, ya el gobierno ha recibido una cuantía para la explotación de la mina, o sea, de esa mina, y que el pueblo ya tiene 2 sentencias diciendo que el parque Loma Miranda se declara el parque Loma nacional. Miranda debe ser parque nacional, debe ser intocable. ¿Y usted no cree que ahí podría haber un problema grande? Yo no creo que va a haber ningún problema. La sociedad dominicana está clara y consciente en que no va a permitir que se explote Loma Miranda. Ahora bien, vamos a ver quién tiene más fuerza, si el gobierno o el pueblo. Es muy fácil. La Constitución dice claramente que la soberanía radica en el pueblo. Como tienen tantos años usurpando la soberanía del pueblo los políticos, acabando con ella, creo que este es un buen momento para que el pueblo recupere su soberanía y demostrarle a la masa política podrida de la República Dominicana quién es el soberano realmente, como dice la Constitución. Y es una buena oportunidad para que se reivindique la soberanía del pueblo. Yo creo que sí, que este debate sería bueno que se presentara, esta encrucijada que usted está mencionando, pero yo pienso que debemos dejarlo ahí porque hay otros temas. Podemos hablar de esta nueva cédula. Sí. ¿Cuál sería, que estamos en el mes de abril, cuáles son las enseñanzas de ese hecho que ocurrió hace casi 50 años en la República Dominicana? Porque eso hay que hablarlo permanentemente para que los jóvenes tengan eso presente, porque la historia contemporánea ha sido silenciada. Hay un sector que no le conviene o no quiere que eso se sepa. A casi 50 años todavía no hay un texto oficial en las escuelas donde a los jóvenes se les hable de lo que ocurrió aquí en 1965. Vamos, si usted quiere, a conversar algo sobre eso. Usted sabe que yo, como no soy historiador, no quiero pecar. Pero eso no quiere decir que no sabe. De errar. Y para hablar de un tema histórico es bueno tener fechas, datos específicos. Yo no viví eso. Y aunque conozco y tengo mi punto de vista, es un punto de vista muy particular de Juan Tomás Taveras Rodríguez. O sea, no creo que solamente debemos hablar de la guerra de abril del 65 a propósito de este mes de abril. ¿Usted no ve que ese hombre en el 65 usted no había nacido? Con menos de 2 años no se puede pensar ni razonar. ¿Usted cree que sí? Usted es un niño. Yo tengo 50 años, no soy tan niño, pero usted es un hombre bienaventurado. Pero sí podemos decir que aquí, luego de iniciarse el primer movimiento nacionalista, sí, que éramos una nación, aunque no éramos un estado, que fue la Trinitaria. Fernández Domínguez, compañero de armas. Pero permítame hacer un chin de secuencia, ya que usted me trajo el tema. Después, el primer movimiento nacionalista que hay en la República Dominicana es el movimiento de la Trinitaria, un movimiento revolucionario.
y si no intelectual también. Correcto. Y porque se hacían obras de teatro y se comenzó con la crema innata de la intelectualidad revolucionaria de ese entonces, a través de las obras de teatro que clandestinamente se hacían y que patrocinaba Duarte y no recuerdo qué otros. Entonces, ahí es que no. La filantrópica. Sí, pero ahí es que está mi problema. Háblame un poco de Esos teatro. datos había que tenerlo específicamente. Yo no quiero errar con ningún dato. ¿Qué sigue? Luego sigue el proceso de la independencia que comienza con el Trabucazo. Entonces, eso se ha quedado ahí. Tuvo un resurgir cuando la restauración, y luego pudo marcar otro paradigma hacia corregir los errores que se quedaron pendientes de esa primera independencia con esa constitución nefasta y ese artículo 210 que prácticamente convertía en monarquía a la República Dominicana, dándole todos los poderes, incluso el poder de matar. Por eso justiciaron a varios de los trinitarios y de los patriotas. María Trinidad Sánchez, ¿Usted cree que a ese Francisco artículo- Rosario Sánchez. ¿Usted cree que ese Entonces, artículo se desapareció? No, sigue ahí disfrazado con retórica. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha evitado que todos sean conatos, inicios de realmente implantar una nación independiente, libre y soberana, como lo soñaba Duarte, los trinitarios, los restauradores, y ¿por qué no? Los de abril del 65, ¿por qué no? El 14 de junio. Sí. Correcto. Entonces, yo creo que todo eso son esfuerzos pendientes de concluirse, que no han culminado. Y yo creo que cada día se está poniendo más difícil de culminar. ¿Por qué? Más difícil. Porque cada día quedan menos hombres y este grupo de bandidos, corruptos, ladrones, criminales, que dirigen el Estado y la política dominicana a través de los tiempos, con algunos escenarios pequeños que hemos tenido, como la de Juan Bosch, y parcialmente en la restauración, que se dividió en el Cibao y la capital, y también ahora en abril, que se dividió dos gobiernos, pero son solamente indicios, nada se ha concluido realmente. ¿Y por qué el predominio de los malos ha sido tan largo? Eso es claro, los malos están unidos y son perseverantes en lograr sus metas de mantener ese poder. Los honestos, los probos, como mencionaba Bolívar en su frase, usted citaba, como nos creemos individualmente honestos y que tenemos la razón individualmente, no se dan cuenta que individualmente no tenemos fuerza ante un grupo de malos unidos, y eso lo hace fuerte. Nosotros dispersos, todos estos grupos y movimientos como La Multitud, como C3, como Primero Justicia, y así un sinnúmero de jóvenes, Juan 23 y otros que están realmente luchando por un mejor país. Estamos cada quien por nuestro lado y ocasionalmente nos unimos en una actividad, pero eso no debería ser así. Eso es constante práctica y estrategia para poder hacer un contrapeso realmente eficiente y que se vea ante la sociedad. Porque ¿qué pasa? Que las sociedades son temerosas, y al ser temerosas, ¿con quiénes se suman? ¿A quiénes se suman? ¿Y a quiénes les son serviles y útiles? A los fuertes, a los poderosos. Y por más honesto que usted sea, usted, yo, si usted está allá en un barrio por casa del demonio y yo en otro barrio por casa del demonio y usted en otro, y no convergemos, y no hay consenso, si no hay integración, si no hay sinergia en nuestros proyectos, entonces somos débiles. Entonces, aunque sean mayoría. Entonces dos malos, que son menos que nosotros, unidos, ellos dos se hacen mucho más fuertes. Que tienen el control fáctico. Porque tienen las facilidades de que a ellos se les facilitan las cosas. Ellos tienen ese... Entonces, eso es un ejercicio sociológico, estratégico, militar, muy importante. No sería el control fáctico. No, porque el poder político es formal. El presidente, el poder ejecutivo, el Congreso son poderes formales. Los poderes fácticos son los medios de comunicación, las iglesias,
los Pero comunicadores. lo tienen también. No, ellos Sí. lo que pasa Ellos controlan los ellos poderes fácticos. controlan Sí. con la presión, el control antagónico, los engaños, y ellos se unen, dos o tres. Ustedes pudieron observar. Pero es un ejemplo, porque ellos no son 2 o 3 reyes, no son 2 o 3, son muchos. Son muchos y con todo el poder en las manos. Sí, pero hay Ahora, algo. comparado con el pueblo, no son nada. Ahora, el pueblo Y es no algo tienen contradicción. indiferente. Para defender sus intereses no tienen contradicción. No, el problema es, Son como los albañiles. don Reyes, que el pueblo es indiferente ante ese poder que tiene y esa Pero soberanía que le da la Constitución. Pero ¿por qué es indiferente? Porque ellos manejan el pueblo a su antojo. Ellos se cogen todo y le dan la migaja al pueblo. Cambiemos. Ellos no lo manejan. El pueblo se deja manejar. Porque por más indiferente, ignorante, ilimitado de estudios que sea un ciudadano, se da cuenta del mal que hay en la política y en los ¿Usted cree que hay políticos. capacidad para que... Sí, para ellos se darse dan cuenta. Ellos se dan cuenta. En cada elección electoral votan en contra de lo que están gobernando. Vaya- ¿Por qué votan en contra? vaya Ahora, a ver. ¿quiénes deciden ese voto de quién es? ¿Cuánto más? El pueblo dominicano no elige los gobernantes. ¿Cuánto más? Se manipula y se le da el triunfo a quien no se lo ganó. ¿Cuánto Casi más? siempre. ¿Cuánto más? Tú has dicho esa verdad y te he escuchado con esa verdad en tu programa. Pero, sin embargo, si bien es cierto esto, no menos cierto, Juan Tomás, tú vas ahora. Son casi las 9. Y tú vas a encontrar el 70% de la juventud acotado hasta las 11. Entonces, ¿tú crees que se ha creado una conciencia? Duarte decía que el que no estaba capacitado para defender un derecho suyo que le es inherente, mucho menos tenía capacidad para defender su dignidad. Tengo varios ejemplos para desmontarle eso que decía Duarte. El primero, Un filósofo. sencillo y común. Aquí se han catalogado como dueños del país a los transportistas. Pero eso es una retórica y un cliché de los gobernantes para desviar la atención del pueblo en que ellos son los verdaderos dueños del país. Siempre lo han sido. Los políticos y los grupos de poder siempre han sido los dueños del país. El transportista no es un grupo de poder. Cuando un chofer ve que se está abusando de su ruta y de su línea, saca machete, cuchillo, colín para matar a cualquiera porque están afectando su ruta. ¿No está defendiendo su derecho en eso? Sí, sí, ¿Eh? sí. Cuando a un dominicano se ve que alguien se está metiendo adelante, no lo choca y le rompe el carro a cualquiera y se desmonta y saca pistola y tira tiro y matan a cualquiera. Eso no es defender un derecho. Entonces, ¿por qué no hacen eso mismo para defender los intereses colectivos de la nación? Lo que pasa es que están acostumbrados a defender la individualidad. No piensa como país, como sociedad, como ¿Y colectivo. quién lo divide? Piensa ¿Quién lo divide? el Son- egoísmo. El egoísmo. El egoísmo. Lo divide el egoísmo. No hay otra cosa. El temor que nace con el niño. ¿Cómo nace un niño? Llorando nace. ¿Por qué llora? Porque tiene miedo cuando sale a la luz. A la luz de un nuevo ambiente. No llora porque llora, no. Es porque tiene miedo que llora. Y porque no está adaptado y desconoce ese problema. Entonces, quienes están llamados a guiar, a orientar, son las iglesias, son los comunicadores, son los intelectuales. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos, en vez de servir a los buenos intereses, a los mejores intereses de la sociedad y de las comunidades, se han redimido a servir a los malos, a los grupos de poder, a los políticos, empresarios, políticos, bueno, empresarios, partidos políticos, iglesia, medios de comunicación y el crimen organizado, ahora un poder fáctico. Y el crimen organizado son un poder fáctico. Están esos 4 renglones aliados y asociados a los grupos formales, que son los poderes formales, la contraparte, que en todos los países del mundo casi siempre están con diferencias. Aquí no, aquí son una sola cosa. Los poderes formales, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, están a una con los poderes fácticos, que son el crimen organizado, que es el más poderoso, las iglesias
y ahí no estoy hablando de ninguna iglesia en particular, todas las iglesias están comprometidas, los empresarios y los partidos políticos, que son los poderes fácticos, ellos. Entonces, ¿cuánto poder que usted calcula que existe en la República Dominicana? Pues usted dice que se desapareció el artículo 210. Un solo poder. Ah, bueno, un solo poder. El poder del mal, Entonces, que lo controla todo. Entonces, el poder del crimen organizado, el poder de la corrupción, el poder de la impunidad, pero usted ha dicho también... del robo público. Usted ha dicho también que la iglesia, que debe ser impermeable, también está comprometida con ese grupo antagónico. Que debiera ser antagónico, no lo son. Debieran ser antagónico y contrapeso. Los medios de comunicación en casi toda la sociedad del mundo deberían ser el contrapeso junto con los demás poderes fácticos, las iglesias y los empresarios y los partidos políticos de oposición, que aquí son la misma cosa todos, lamentablemente. Usted que es un preocupado por la sociedad, ¿cómo usted considera que podemos avanzar un poquito y poder superar esa indiferencia social? Necesitamos que se integren más jóvenes en los procesos para poder avanzar y con más conciencia. En la vida, ¿cómo crear conciencia? En la historia de la humanidad hay dos paradigmas para el hombre, que es el protagonista y el rey de la naturaleza, de nuestro mundo. La vida y la muerte. Son los dos más grandes enigmas. Y hay dentro de eso varios paradigmas, que son el miedo, el amor y la esperanza. Debemos contrarrestar el miedo y enfocarnos más al amor y la esperanza. Pero aquí hay cada vez menos esperanza de superación. Bueno, pero ¿y cómo si usted pierde la el esperanza, miedo? ¿qué usted hace aquí? Dígame. No, hablo. ¿Qué hace aquí? Hablo en función de. No. O habla en función de X sector. No. En función de usted. No estoy hablando a nivel personal. Nadie en el mundo pierde las estoy- esperanzas. Los que pierden las esperanzas se suicidan o tratan de suicidarse. ¿Qué tiene vivo al ser humano? Al ser humano común. Recientemente salió, La esperanza. óyeme, recientemente El amor a algo. salió en la prensa, creo que ayer o antes de ayer, que de los estudiantes de la secundaria, menos de un 15% va a las universidades. Y eso es un indicio de que algo anda mal en la sociedad dominicana. ¿Qué hacen esos jóvenes en sus barrios? ¿A qué se dedican? Como dijo Reyes, si se hace un censo, la mayoría está acotada ahora mismo. Entonces es una desesperanza. No podemos culpar al futuro, que son la juventud de nuestra sociedad, de nada hoy. Nosotros, los padres de ellos, somos los culpables. Es un escollo que tenemos que resolverlo. No. Pero Deje que... Sin jóvenes no vamos a progresar. Pero vamos a dejar que el general exprese su filosofía acerca de por qué nosotros los padres somos culpables cuando él dice que el artículo, aquí nada más hay un solo poder. Y ese único poder es el que se encarga en permear la sociedad a que los jóvenes estén hueliendo y que los jóvenes no tengan capacidad. Un joven de estos que está acostado, usted le dice, ¿cuál es el número del teléfono de tu casa? No te lo saben decir. Tú le dices, ¿y cuál es el número de tu cédula? No te lo saben decir. Usted le dice, venga acá, ¿y quién fue Cristóbal Colón? Cristóbal Colón. Ustedes lo meten por internet, está buscando cómo hackear por un número, a ver lo que usted trabajó en 50 años y pudo guardar ahí para su vejez. A ver cómo... ¡guap! Sí, pero si nos enfocamos... El progreso sin sacrificio. Pero si nos enfocamos en el mal uso de la tecnología, todo sería malo. Todo tiene un lado malo y un lado bueno. Las tecnologías son buenas si usted la usa para el bien, y son malas si la uso para el mal. Porque yo no publico nada en mi muro de mi página de Facebook, ni en mi Twitter, que sea negativo, que no sea de beneficio y de crear conciencia ciudadana. Yo leí en un blog español hace un tiempo, ¿por qué no estalla una revolución para los españoles?
yo diría, ¿por qué no estalla una revolución para nosotros los dominicanos? Porque todos los poderes, que ya son un solo poder, están trabajando para el mal, y aquellos que deberían ser contrapeso están siendo parte de ellos. Entonces, los padres, la familia, es la célula más importante de toda sociedad. Si la familia no está cumpliendo con su rol para que la educación sea integral, porque ¿qué pasa? La educación de conocimientos que se consigue en la escuela no es lo que va a dar el fundamento de valores integrales a las futuras generaciones. En eso estamos de acuerdo. Es tu papá y tu mamá que tienen que incrementarte y que alimentarte de valores. Es que hay una inversión de valores en este momento. De que tienen que decirte lo importante que es valorar tu patria, los símbolos patrios, tus fundadores, quienes dieron la vida por ti. Y si eso no se habla en tu casa, si no te hablan de los derechos y libertades de los ciudadanos que están consagrados en la Constitución, en las cartas de las Naciones Unidas, todo eso tiene que ser conocido por un joven, pero de nada sirve que se lo den en la escuela si el papá, si la mamá, si la tía, si la abuela no se lo explican con un sentido social, con un sentido comunitario, con un sentido humano. Eso es lo que pasa. Todo se está multiplicando en el mundo de hoy día con un sentido metálico, de dinero, de interés particular, no de valores humanos. Porque también, si usted habla de moral, la moral es relativa, porque la moral por lo general la definen las religiones y es propia de cada cultura y de cada ambiente. Ahora, ¿qué es lo que no cambia? Es la ética, que son los valores estándar, universales de todas las sociedades del mundo. Lo bueno y lo malo que traza la ética es lo que debe conocer todo ciudadano del mundo hoy día, porque vivimos en una aldea global. Ya lo que sabe en cualquier paísito del mundo que es grande, se sabe en todas partes a través de los medios y de las redes. Don Juan Tomás, volviendo al artículo 210, ¿usted no cree que eso lo que usted está diciendo es importante, pero más importante fuese cuando aquí en el país hubiese un gobernante precisamente con esos principios éticos y que esto tuviese una política de nación y que la educación sobre todo, y que con la responsabilidad de que cada padre tendrá la responsabilidad, pero con un apoyo del gobierno, de que sus hijos estudien, pero que también sus hijos sean guiados precisamente por los caminos éticos y sociales. ¿Qué estimula a un joven a estudiar? El que su carrera y su profesión le dé la oportunidad de ser productivo y desarrollarse en la vida, de medrar, mejorar. Si se ha visto aquí en la República Dominicana que para usted crecer económicamente, desarrollarse y ser productivo, lo que tiene que ser tumbapolvo de un político, ¿para qué usted hacer una profesión si no va a encontrar la oportunidad en el Estado, que es el principal empleador? Usted tiene a su lado una persona con una joven que no estudió nunca. Permítame terminar la idea. Entonces, ahí está el sentido. ¿Para qué preparar y supuestamente invertir tantos millones en educación si no hay una correlación de enfoque de objetivo hacia hacerlo productivo e insertarlo en el mercado productivo de la República Dominicana, para que haya productividad en la República Dominicana? Si se estuviese desarrollando todos los terrenos baldíos y todos los productos agrícolas en la República Dominicana, más personas quisieran estudiar agronomía y que eso se pagara bien. Si se invirtiera para que cada vacante en cada empresa dominicana y del turismo se preparara un estudiante para que fuera a ocupar esa plaza y no se permitiera que se trajera violando la ley, y que el Ministerio de Trabajo no hace nada, que se vengan a ocupar los mejores puestos los extranjeros en esos hoteles y en esas empresas importantes extranjeras que vienen aquí. ¿De qué sirve la inversión extranjera si los principales puestos que van a ganar dinero, que van a ayudar a desarrollar a un profesional, vienen contratados desde fuera violando la ley, cuando está claro que nada más un 10% que pueden ser de los directivos? O sea, que si hay 10 directivos, solamente uno puede ser extranjero y 9 tienen que ser dominicanos. Si esa ley se aplicara, entonces usted pudiese estudiar y prepararse en la República Dominicana, y esa educación productiva enfocada en los puestos que se necesitan. Aquí no hay oportunidad de desarrollar ningún talento, en el arte, en la cultura. ¿Por qué? Porque ni deporte ni cultura están en eso.
lo que son un banco de botellas ahí para complacer a un grupo y no para desarrollar el talento y que un joven pueda desarrollar su sueño. Esos jóvenes que están soñando con desarrollar un talento, ¿cómo lo desarrollan si no hay un estímulo de ninguna de las instituciones que están para eso? Miles y miles de millones de dólares cada año se invierten en eso. ¿Pero en qué se invierte? En esas carteras. Se invierten en robárselo, en caprichos personales de cada uno de ellos. Se debe 35.000 millones de dólares la deuda pública. Son como 5.000 millones de dólares, que son 100 y pico de millones de pesos internos, y 32 de deuda pública que hay, extranjera, de deuda extranjera. Todos los países en promedio, dicen el Fondo Monetario Internacional, que deben pagar no más de 20 del Producto Interno Bruto, de cada peso que se produce, no más de 20, de cada 100 pesos no puede pagar más de 20 pesos para que sea viable la economía. La República Dominicana paga 26 de cada 100 pesos que produce. Entonces podemos ser viables. Y ya hay en los medios de comunicación 1.250 millones de dólares en bonos. ¿Cómo es? Sí, 1.250 millones de bonos. ¿Por qué? Porque todo lo que hay aquí es en base a préstamo, no en base a producción, no en base a desarrollo, no en base a un crecimiento real del talento. Aquí no hay, creo que, una sola patente en la República Dominicana, en ninguna universidad. Entonces ha sido un fracaso los gobiernos del PLD. No, del PLD no. Todos los gobiernos de la historia dominicana han sido un fracaso. Pero los recientes, porque... Bueno, pero la culpa principal es de ellos, porque ellos han triplicado el presupuesto de la nación. Antes eran 100 y pico de miles de millones de pesos que manejaban los otros partidos. Y cuando Leonel dijo que la economía estaba blindada, 600 y pico de millones de pesos, 600 y pico de miles de millones de pesos, que son aproximadamente como 20.000 millones de pesos que maneja, millones de dólares, 20.000 millones de dólares que maneja la economía dominicana. Pero el Producto Interno Bruto de la República Dominicana es aproximadamente de 65.000 millones de dólares. Eso es gasto, entrada y todo. Ahí va todo metido. ¿Y para qué entonces tanta cartera? De eso se deben 32.000. O sea que no hay posibilidad de pagarlo. El progreso que nos dicen que tiene la República Dominicana. Eso es retórica. Eso es demagogia. Eso es mentira. Lo debemos. A mí me gustaría que dejarle a Venezuela a los 3.500 millones de dólares. No le pagan un peso y eso supuestamente era para desarrollar la comunidad y los productos agrícolas, para que le pagaran con rublos a ellos. Y podían, óyete, mire, y ahora que el presidente es de San Juan, que ahí es que se da la habichuela negra, podían estar sembrando. No, sin embargo, oiga, salieron los productores de habichuela a regalar la habichuela porque el gobierno no le pagaba. Oiga eso, Dios mío. Don Rey, a mí me gustaría, porque usted me dijo que ya estábamos finalizando, dejarle un mensaje a los amigos televidentes. Y es el hecho de que no hay mejor guía que uno mismo. No hay mejor guía que uno mismo. Usted decida hoy si usted quiere seguir siendo un ciudadano indiferente, explotado y pisoteado, como un esclavo voluntario, servil, o quiere ser un ciudadano desarrollado, consciente de sus derechos y sus libertades. Solamente tiene que hacer una cosa: estudiar la Constitución y estudiar la ética y la moral y aplicarlo a su conducta de vida. Eso es mejor que cualquier título. Con eso usted va a definir cuál es el título que le conviene y qué hacer en la vida, que nadie le trace pautas en su vida. Si su papá no tuvo la valentía y la responsabilidad de educarlo en ética y valores, incluyendo ahí los valores patrióticos y el interés nacional y el amor a la patria, pues cultívelo usted mismo. Yo pienso que esto es lo que nos va a guiar por un mejor país y habrá un mejor futuro para la República Dominicana. La primera dama, no, la segunda dama, la que visitó el presidente Leonel. Ya usted viene a contaminarme comentarios. Está vendiendo ética, está vendiendo valores. Jesucristo decía: yo no creo en los hombres, creo en sus hechos. No es como dicen los sacerdotes. Por su fruto lo conoceréis. O algunos jueces. No se lleven de lo que yo hago. Porque cuando lo veían en el juzgado haciendo todo lo contrario a la ley, los jueces, como profesor, él le decía: no,
No, llévense de lo que yo les digo, no de lo que yo hago. La mejor educación es dar un buen ejemplo. Correcto. Entonces, yo le digo a usted, ¿ha dado un buen ejemplo la vicepresidenta para poder hablar de valores? Esa es No. la Entonces, de no los hagamos sombreros. caso a eso. Creamos en los hechos. Cada dominicano que actúa correctamente y que es un buen ejemplo de la sociedad, es el ejemplo que tenemos que seguir. Vamos a seguir.